En este universo, Nolan nunca llegó a la Tierra. Nunca conoció a Debbie. Nunca tuvo a la versión de Mark que todos conocemos. En lugar de cumplir con la misión de conquistar planetas en nombre del imperio de Viltrumita, Nolan eligió desertar de su propio pueblo. Pero no lo hizo por bondad ni por remordimiento. Lo hizo por puro deseo de guerra. Conquistar planetas se había vuelto monótono, predecible. Nolan ansiaba algo más, algo que lo empujara al límite, que lo enfrentara a la muerte una y otra vez. Su búsqueda lo llevó a los Bloodgames, la arena intergaláctica más brutal y sangrienta de todo el cosmos. Allí, la muerte no era un accidente, sino el objetivo. Las reglas eran simples. Entrar, sobrevivir y salir bañado en sangre. Las primeras veces que Nolan combatió, el público lo subestimó. Muchos pensaron que sería solo otro cadáver más sobre la arena. Pero su naturaleza Viltrumita pronto quedó en evidencia. Nolan desmembraba a sus oponentes con una precisión quirúrgica, arrancaba extremidades con sus manos desnudas y dejaba un mar de cuerpos tras cada combate. Su sed de batalla no hacía más que crecer. Cada victoria lo dejaba con un vacío que solo llenaba con más sangre. Peleó contra gladiadores biomecánicos, monstruos de 100 toneladas, guerreros psíquicos y criaturas que deformaban el espacio con cada golpe. Y a todos los derribó. Con los años, Nolan se convirtió en el campeón indiscutible de los Bloodgames, su rostro era temido en decenas de sistemas estelares, su nombre usado para asustar a los niños de mundos conquistados. Incluso el imperio Viltrumita lo observaba con recelo. Para ellos, Nolan ya no era un traidor, sino una bestia fuera de control. Pero para Nolan, nada de eso importaba. Para él solo existía la siguiente pelea. Después de unos cuantos años, una de las muchas esposas alienígenas de Nolan finalmente daría a luz al Mark de este universo. Pero este nacimiento no fue como ningún otro. Mientras los médicos y asistentes preparaban la sala de parto, gritos desgarradores resonaron por todo el recinto. La criatura no estaba saliendo, estaba devorando a su madre desde dentro. Garras diminutas, afiladas como cuchillas, desgarraron la carne desde el interior. Cada uno de los huesos de la madre crujieron uno por uno como ramas secas, mientras la sangre empapaba las paredes. Cuando por fin emergió, el recién nacido estaba cubierto de vísceras, con los ojos brillando de un rojo enfermizo y los dientes ya formados, chasqueando como si buscara más carne. Antes de que alguien pudiera reaccionar, el pequeño arrancó un pedazo del corazón aún latiendo de su madre y lo devoró en el acto, bañando el suelo en sangre. Nolan observó en silencio, y por primera vez en siglos, sonrió. Ese era su hijo. Mark creció como una bestia en forma de niño, educado en el fragor de la arena de los Bloodgames. Mientras otros aprendían técnicas, él aprendía a despedazar. Su estilo de combate no solo era efectivo, era un espectáculo de horror. No se conformaba con matar. Partía a sus enemigos en dos con sus propias manos, les arrancaba la cabeza y la levantaba para que el público rugiera. Luego, como si fuera un rito, devoraba los órganos de sus oponentes, dejando huesos desnudos y charcos de sangre como tributo a su victoria. Los espectadores lo adoraban. Mark, el devorador de las vísceras, era el nuevo nombre que se susurraba en toda la galaxia. Las apuestas se disparaban en cada combate, y los gritos del público se mezclaban con el sonido húmedo de la carne desgarrándose. En un enfrentamiento particularmente brutal, Mark tomó a un oponente del cuello, lo levantó y le arrancó la mandíbula inferior con tal fuerza que la lengua y parte de la tráquea salieron junto con ella. Luego usó el cuerpo como un arma, golpeando a otro contrincante hasta que sus huesos se hicieron polvo. Al final del combate, Mark estaba de rodillas, cubierto de sangre hasta las cejas, masticando el hígado de su enemigo, mientras la multitud aullaba de euforia. Nolan, observando desde las gradas, sentía orgullo, pero también algo nuevo: miedo. Su hijo había heredado su sed de sangre, pero la había llevado a un nivel mucho más oscuro. La fuerza de Mark ya no era algo que Nolan pudiera ignorar. Cada combate se volvía más sangriento, más despiadado y Mark siempre salía ileso. Los organizadores de los Bloodgames empezaban a susurrar que el hijo había superado al padre. Nolan, cuya vida entera había sido una cadena de peleas y victorias, no podía permitir que esa sombra creciera sobre él. Así que tomó una decisión. Retó a su propio hijo a un combate a muerte en el centro de la arena. El día llegó. Miles de espectadores se reunieron, hambrientos de sangre. Las trompetas de guerra resonaron. Padre e hijo se miraron fijamente en medio del coliseo. Nolan habló por última vez. Si me derrotas, no quedará nadie que pueda detenerte. Mark no respondió.
Solo sonrió, con esa sonrisa torcida y hambrienta que ya se había vuelto costumbre. El combate comenzó con una brutalidad indescriptible. Nolan atacó primero, rompiendo el suelo de un golpe y enviando a su hijo a volar contra los muros de la arena. Pero Mark se levantó riendo, con sangre chorreando por su boca. La pelea se volvió una danza de carnicería. Puñetazos que hacían temblar la estructura de la arena, huesos que se rompían como ramas secas, gritos que quedaban ahogados por el rugido de la multitud. En un momento crítico, Nolan logró sujetar a Mark por el cuello, aplastándolo contra el suelo. La presión era tal que los ojos de Mark comenzaron a salirse de sus órbitas. Pero en un arranque de furia, el joven hundió sus dedos en los ojos de su padre, arrancándolos con un movimiento brusco. Nolan rugió de dolor, pero fue demasiado tarde. Mark lo tomó por el torso, lo levantó sobre su cabeza y, ante la mirada horrorizada del público, partió a su propio padre en dos, como si fuera un trozo de carne. El silencio en la arena fue absoluto. Luego, lentamente, Mark cayó de rodillas y comenzó a devorar a Nolan pedazo por pedazo, con las manos y la boca empapadas en sangre. Arrancó el corazón de su padre y lo masticó, dejando que la sangre le escurriera por el rostro mientras alzaba la mirada hacia el público. «Soy el verdadero campeón», gritó, su voz reverberando como un rugido animal. La multitud explotó en vítores. Desde ese día, Mark dejó de ser conocido como el hijo de Nolan. Adoptó un nuevo nombre. Psycho Slayer, el devorador de campeones, el gobernante absoluto de los Bloodhounds. Ahora nadie se atrevía a desafiarlo. Y aquellos que lo hacían, terminaban siendo parte de su trono de huesos.